Antes quisiera, para relajarnos un poco, me gustaría compartirles un chiste, hermano. Cuando yo lo escuché, hermano, a mí me causó mucha gracia, pero bueno, yo soy malo contando chistes, pero se los voy a contar. Una hermana se muere, hermano. Una hermana se muere y se va al cielo. Y en el cielo la recibe Pedro. Y la hermana le dice: oh, Pedro, ¿cómo estás? Yo aquí en Chile, le dice, pero tranquilo. Ya estoy en el cielo, le dice. No estás en el cielo, le dice. Tienes que pasar una prueba antes de poder entrar al cielo, le dice. Sí, le dice, sí. ¿Cuál es? Bueno, tienes que deletrearme correctamente una palabra. Oh, ok. ¿Qué palabra? Le dice ella. Entonces le dice: pero la que tú quieras. Ok, amor. A-M-O-R. Perfecto, le dice, pero puedes entrar. Bueno, entró la muchacha y le dice: Pedro, mira, yo tengo que ir a hacer algo con aquellos ángeles que están allá. Reemplázame un momentico. Yo ya regreso. Se va Pedro y se queda la mujer. En eso, de pronto se le aparece el ex esposo a la mujer. Y la mujer extrañada le dice: ¿tú qué haces aquí? Le dice: pues, ¿qué tú crees? Le dice: pues me dio un infarto y pues me morí. Pero aquí en el cielo, pues sí, estás tú, imagínate. No puedo estar yo. ¿Pero qué? ¿Ya estoy en el cielo? Le dice. No, le dice la mujer. Todavía no. ¿O sí? No, tienes que pasar una prueba, le dice. Ajá, ¿y cuál? Tienes que deletrear una palabra. Eran las mismas condiciones que a ella le había tocado. ¿Qué palabra? Le dice. Y le dice la mujer: Tandamandapio. Bueno, a mí me dio risa, mujer. En fin, pues el hombre no pudo entrar al cielo porque no pudo deletrear la palabra. Así que bueno, a mí me causó mucha risa cuando lo escuché. Así que, hermano, bueno, hay que reírse, hay que ser como niños, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, bueno, ya entrar un poco en materia, hermano, quisiera contarles algo. Cuando yo era niño, hermano, cuando era niño, en el barrio donde yo vivía, solíamos jugar teníamos un juego entre niños que se llamaba Congelado. En este juego nos dividíamos en dos equipos, hermano, y el propósito del juego era alcanzar al otro equipo, tocarlo y que el otro personaje estuviera quieto. Estaba quieto. Hasta que otra persona de tu mismo equipo viniera y te tocara y te descongelara. Era algo divertido, ustedes saben, algo entre niños, pero era fantástico porque, o sea, uno lo pasaba divertido, pero también como uno respetaba las reglas, porque te tocaban y te quedabas frisado, no te podías mover. Entonces, si te hacías así: hey, estás frisado, entonces uno se quedaba así. Y era difícil, pues, pasar a veces hasta 5 minutos así, hasta que uno llegaba y los descongelaba. Pero uno confiaba, hermano. Uno confiaba que un compañero le iba a llegar y tocar y lo descongelar. Y es precisamente sobre eso que yo quisiera compartirles el día de hoy, sobre estar quietos. Sobre estar quietos. Para los que apuntan, yo quiero compartirles algo que se llama la quietud de Dios el día de hoy. Y para eso yo quiero que me acompañen a leer Salmos. Vamos a leer Salmos 46, vamos a leer el versículo 10. Cuando lo tengan, digan amén. 46:10. Y dice Salmos 46:10. Dice la palabra del Señor: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este privilegio, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir, Señor, tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Padre Santo, pasa un carbón encendido por mi boca, Señor, para que seas tú quien hable y no yo, Padre Santo. Señor, entra en nuestros corazones, Padre Santo, transfórmanos, Señor. No permitas que nos vayamos de este lugar de la misma manera como hemos llegado, Señor. Padre Santo, estás en este lugar desde antes que nosotros pensáramos en venir, Señor. Tu santa presencia está aquí, oh Santo Espíritu de Dios. Llénanos esta noche y bendícenos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios, nos dice la palabra
Ustedes saben, hermanos, que nosotros tenemos una vida que estamos llenos de ruido, de actividad. Y muy a menudo, hermanos, nos olvidamos de que el poder de Dios está en su quietud, está en la paz. Salmos 46 nos invita, Señor, hermanos, a detenernos. Nos invita a detenernos y a reconocer esa quietud en Dios. Y a reconocer la majestad que hay en Él. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo que valora más eso, la actividad constante y ser productivo en todo tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de no solamente vivir en Nueva York, quizás trabajar o visitar Nueva York. Nueva York, hermano, es una locura el día a día. Ustedes miran a la gente corriendo por todos lados, van al tren, suben las escaleras del tren corriendo, escuchan al tren y salen corriendo en las calles. La gente se tropieza con ustedes y la gente pasa a su lado y ni siquiera dicen hey, con permiso, oye, lo lamento, disculpa. La gente pasa y no se dan cuenta. La gente vive como en un time lapse. Cuando uno pone una cámara en un time lapse, una cosa constante, rápido, que no entiendo por qué se vive así tan ajorado, como dicen. No sé cómo es la vida aquí en Connecticut, porque yo vengo cada fin de semana, no sé cómo es el estilo de vida acá, pero sí en Nueva York pues es un poco loco. Incluso bueno, en el highway incluso la gente maneja como loco. Yo le compartí a mi esposa el otro día, ¿qué urgencia tendrá la gente de conducir tan rápido? Porque a veces miramos en el highway, incluso en las calles, la gente cómo maneja, cómo se va metiendo entre vehículos. Y yo honestamente no entiendo por qué lo lleva a vivir de una manera tan acelerada. Una noche casi atropellamos a un motociclista que él nos adelantó por un lado y nos cruzó y resbaló la motora de él, y si no hubiéramos ido lentos nosotros, bueno, le pasamos encima. Pero la cosa es que vivimos en un mundo así, hermanos, y no nos podemos detener y no nos detenemos nosotros. Incluso hasta nosotros mismos podemos vivir así y no nos damos cuenta. Somos parte de esa locura, somos parte de ese continuo acelere, de ese continuo, no, que tenemos que ir rápido, tenemos que movernos de A y B en 2 minutos. Solo queremos macro. Incluso cuando le pedimos a Dios, queremos que Dios nos conteste ya. No tenemos esa paciencia que Dios nos invita a tener. Entonces, Dios nos llama a apartar momentos para estar en silencio, hermanos, y a reflexionar en su grandeza. No podemos nosotros vivir en esa continuo aceleramiento, hermano. No podemos tener nosotros ese estilo de vida. A veces ese estilo de vida nos lleva a tomar incluso decisiones erróneas también. La paz de Dios, hermano, la paz que Dios nos da, dice Filipenses 4:7 que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que solo Dios nos puede dar. Pero esa paz nosotros la tenemos cuando estamos quietos y reconocemos a Dios. Entonces esa paz nos inunda, esa paz nos llena. La ansiedad y el temor se disipan cuando nos damos cuenta de que estamos en las manos de Dios. Amén. Eso es algo que debemos tomar en cuenta, hermano. Tener en todo momento que la ansiedad y el temor se disipan. Gracias, hermano. Gracias. Al estar quietos, hermanos, reconocemos que no necesitamos estar en esa continua lucha, en esa continua batalla por nosotros mismos. Porque Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Porque a veces, como yo le decía, le ponía el ejemplo de que cuando queremos que Dios haga las cosas rápido, pero Dios no trabaja de esa manera. A veces
queremos ayudarle a nosotros, queremos ayudarle a Dios. O sea, no entiendo cómo nosotros podríamos ayudarle a Dios en algo. Porque Dios es Dios y nosotros somos su creación. ¿De qué manera nosotros podríamos ayudarle a Dios? Pero decimos, ok, le pedimos esto a Dios, pero vamos a tomar un atajo para ayudarle a Él para que nos bendiga más rápido. En Dios, amados hermanos, los atajos no existen. Amén. En Dios los atajos no existen. Entonces, nosotros tenemos que estar quietos y reconocer a Dios en nuestras luchas y en nuestras batallas. Porque eso es lo que Él dice. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Y nosotros tenemos que ir a Él. Nosotros tenemos que ir a Él y descansar en Él. Entonces tenemos que encontrar momentos en silencio, hermanos, para reflexionar en su grandeza. Y cómo podemos encontrar esos momentos para estar en su presencia. Bueno, todas las mañanas o cuando usted se levante, o sea, digo en la mañana porque normalmente dormimos de noche, pero cuando uno recién se despierta de su mañana, yo le escuchaba decir a alguien el otro día, no necesariamente tiene que ser 4 o 5 de la mañana, pero cuando tenemos esos devocionales, esos momentos de oración, es un momento íntimo entre nosotros y Dios en que lo escuchamos a Él en su silencio. A veces también cuando tenemos un momento, cuando salimos a caminar, cuando vamos a nuestro trabajo, podemos apartar un momento en Él. Cuando leemos la Biblia, podemos tener un momento en Él. Pero tiene que ser un momento en tranquilidad para que nosotros podamos conocer y escuchar de su palabra y llenarnos de su presencia. Porque, hermanos, no podemos pretender tener la paz del Señor si nosotros no lo buscamos. Yo no puedo venir y decirle, hermano, ¿cómo estás? Lleno de la paz del Señor. ¿Y cómo estar lleno de la paz del Señor si yo no oro? Yo no lo busco a Él. También voy a estar lleno de incertidumbre. Porque si me dice la palabra que solo en Él tengo paz, pero no lo busco a Él, ¿de qué manera yo voy a tener paz si no lo busco a Él? Amén. Entonces yo le decía eso, que no podemos pretender tener la paz mientras no lo buscamos a Él, mientras no pasamos tiempo con Él, mientras no oramos, mientras no oramos su palabra. Hermano, no podemos tener paz en el Señor mientras no le alabamos, mientras no le adoramos. Es por eso importante, hermanos, que cuando incluso aquí en nuestros momentos de alabanza, hermanos, entremos en la alabanza, alabémosle, levantemos los brazos, adorémosle al Señor, glorifiquemos al Señor, porque eso nos llena de paz. Eso nos llena de paz. Hermanos, si ustedes no han experimentado esa paz que el Señor da en los momentos de adoración y alabanza, hermanos, no sé qué estás esperando para experimentarlo. Yo les invito a que lo hagan, hermanos, que cuando los muchachos de la alabanza están tocando, están alabando, hermanos, unámonos a ellos y ustedes sentirán cómo la presencia del Señor les llena. Y no simplemente le llena de su presencia, sino que le llena de su amor en su corazón y de su paz principalmente. Es una sensación, hermanos, que yo no podría decirle, es así, ustedes tienen que experimentar. Ustedes tienen que experimentar. Amén. Entonces, y nosotros podemos encontrar un ejemplo en la Biblia sobre eso. Yo no sé cuánto, yo creo que todos hemos leído ese pasaje cuando Pablo y Silas entran en la cárcel, los meten presos. Yo le digo una cosa, a mí me meten preso y yo rápidamente estoy temblando de miedo. Entonces, pero ellos no, ellos los metieron presos y digo yo, bueno, yo en su lugar, ¿qué hubiera hecho? No, yo no estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué te pasa? No. Hubiera tomado la actitud de Pedro cuando le preguntaron, hey, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no. Para que me sacaran rápido de la cárcel. Sin embargo, me metieron preso, está bien. ¿Qué ellos hicieron? Dice la palabra que ellos estaban alabando y adorando al Señor en la cárcel. Ellos estaban llenos de paz.
Ellos estaban llenos de paz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Las puertas se abrieron por sí solas y bueno, ustedes ya saben que lo que pasa en ese pasaje, que de pronto el carcelero se regresa y no los ve y dice el carcelero pues que matarse, a matarse. Y eso sale Pablo y le dice, no, no te haga daño, calma, tranquilo, aquí estamos todos nosotros. Y Dios se glorificó, hermanos. Dios se glorificó porque el carcelero con toda su familia vinieron al Señor. ¿Por qué? Porque dos varones mantuvieron la calma. Porque dos varones en el momento más difícil alabaron al Señor. Esto es grande, hermano, esto es grande. Yo no sé ustedes, pero yo me he venido hablando, esta semana también he venido escuchando por todos lados que de la quietud, y decía yo, gracias a Dios porque me has puesto en el corazón algo que en verdad quieres que nosotros hablemos y que tu pueblo escuche. Amén. Ahora, hermano, cuando no tenemos paz, ¿qué pasa? Cuando no tenemos paz, hermanos, quienes aparece el miedo, aparece el miedo, y el miedo a veces nos lleva al enojo también. Y eso nos lleva, hermano, a tener pensamientos erráticos y nos hace tomar decisiones equivocadas. Nos hundimos, hermanos, en nuestro propio esfuerzo, porque a veces decimos, oh, pero es que está bien, yo le puse esto en las manos de Dios, pero no, pero es que yo tengo que hacer algo porque yo tengo que ayudarle a Dios. No, es que Dios no quiere que tú le ayudes. Calma, espera. Si ya le pusiste tus problemas a Dios, deja que Dios trabaje. Deja que Dios trabaje. Sin embargo, nosotros comenzamos a tomar decisiones y dijimos, ok, y les voy a poner un ejemplo. No sé, dice, ok, voy a comprar una casa, pero yo le puse las condiciones a Dios de la casa y le puse a Dios la casa. Pero de pronto me aparece alguien y me dice, oh, mira, yo te voy a dar esta casa y te la voy a dar más barata. Pero esa no es la casa que Dios te prometió. Pero como es una casa, decimos no, pero es que es una casa, entonces es de Dios porque es una casa, pero no es la casa que Dios te quiere dar. Y oye, entonces venimos y decimos, está bien, vamos a meter en esta casa. Y resulta que en esa casa hay ratas, no hay agua caliente, las ventanas están rotas y tiene muchos desperfectos. Sin embargo, la casa que Dios nos tenía para nosotros era mucho mejor. Entonces, por nosotros, por no esperar, por no tener paz y no tener quietud, que nos llama a Dios a tener quietud, tomamos la mala decisión. Y así en muchas cosas, hermano, en muchas cosas. Cuando uno decide casarse, cuando uno decide, ok, yo me voy a casar con este hombre o con esta mujer, también nos lleva a tomar esas decisiones equivocadas, por poner otro ejemplo. Y así sucesivamente, hermano. Pero entonces eso pasa cuando nosotros no tenemos la paz y la tranquilidad de Dios. Pero hermano, siempre es bueno mantener nuestra mente quieta. Pero hermano, definitivamente es mejor cuando tenemos nuestro corazón aún más quieto. Pero para eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero para nosotros tener que confiar en Dios, hermanos, tenemos que tener nuestra fe. Tiene que ser la fe suficiente para que nosotros podamos confiar en Dios. Porque cuando nosotros tenemos la fe suficiente para confiar en Dios, entonces vamos a estar seguros, vamos a estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanecerá. Aunque las montañas fueran trasladadas, aunque las montañas se muevan de este a oeste, pero nosotros estamos seguros porque tenemos fe en Él. Exactamente, ¿quién es Dios para mentir? ¿Quién es Dios para mentir? Él no miente. Miren, en eso del miedo, hermanos, tenemos un buen ejemplo en Elías. Ese pasaje de Elías, cuando viene Elías de matar a los profetas estos de Baal, y viene Jezabel y lo busca y vamos a matarlo. Elías se llena de miedo y Elías comienza a huir.
Él por un momento, él tuvo esa confusión en su mente. Elías tuvo por un momento esa confusión en su mente y comenzó a huir y tenía miedo y se empezó a esconder de cueva en cueva. Sin embargo, Dios venía y lo buscaba. Dios venía y lo buscaba y le decía: Elías, ¿qué haces aquí? Por medio de un ángel: Elías, ten, come y sigue tu camino. Le ponía comida y, como quien dice: papi, tranquilo, relájate, come, sigue tu camino. Sin embargo, Elías salía de la cueva y se metía a otra cueva. Y salía y venía de nuevo el ángel y le volvía a poner su pan y le decía: come, Elías, relájate, sigue tu camino. ¿Qué haces aquí? Y Elías venía y se salía y se metía a otra cueva. Hasta que llegó un momento en que le dice: ok, y Elías quería encontrar a Dios. Pero Elías lo buscaba, y dice la palabra que lo buscaba después de un terremoto, lo buscaba después de un viento fuerte. Pero dice la palabra que Dios estaba en la quietud. Y es ahí cuando vamos a encontrar a Dios, en la quietud. En la quietud es que vamos a encontrar a Dios. Mira, hermano, y hablando de ese miedo, hermanos, quiero compartirle. ¿Cuántos de aquí se acuerdan del año 2020? ¿Qué pasó en el año 2020? Vino el COVID. Y con el COVID, hermanos, vino un gran temor a todas las personas. Un gran temor a todas las personas, siendo estas personas cristianas o no cristianas. Todas se llenaron de temor. Porque de pronto el COVID, qué miedo, COVID. Mucha gente perdió la vida desafortunadamente, pero desafortunadamente también mucha gente se llenó de temor en esa época. Yo siempre he pensado, hermanos, de que el COVID fue un gran momento para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, fortaleciéramos nuestra fe. Nos paráramos en la brecha y mostráramos al mundo quién es Dios, llenos de fe. Sin embargo, incluso, como yo le digo, muchos cristianos, muchos hijos de Dios se llenaron de temor también y creyeron más en las mentiras del diablo que en el poder de Dios. Y llegó un momento, hermano, que yo les voy a ser sincero. ¿Eso no? Ok. A mí también me dio un poco de temor, porque como todos recordarán, llegó un momento que decía: solo poca gente podía trabajar y todo el mundo se estaba quedando en casa. Entonces uno venía y decía: vino mi compañía y dijeron: bueno, vamos a cerrar por un tiempo hasta que las cosas se recuperen, hasta que esto de la pandemia pues se calme un poco y vamos a regresar a nuestras labores diarias. Y honestamente, mi corazón se llenó de miedo. Para mí el COVID fue un antes y un después. Con esta experiencia que les quiero contar, con estas cosas que les quiero contar, fue un antes y un después en mi fe. Porque en ese momento, cuando me dicen a mí: vamos a parar de trabajar, y está bien, dije yo: ok, tengo mis ahorritos, tengo mis bitcoins, me puedo mantener ahí, está bien. Pero bueno, pasaba el tiempo, yo miraba que de mi cartera solo salía, pero no entraba nada. Y ya comenzó, entonces ya comenzó el temor, en verdad. Y dije yo: bueno, voy a llamar a un grupo de amigos que yo sé que seguían trabajando así como escondidos, y tratar de generar un poquito de dinero mientras regreso con mi compañía. Y en uno de estos momentos de oración que yo tenía durante el día, Dios me habló y me dijo: vos no le vas a hablar a nadie, vas a estar quieto. Y me dijo esta palabra. Me dijo el Salmo 46:10. Y me dijo: quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Yo te voy a proveer. Pero hermanos, muchas veces somos muy ilusos, naif, somos muy naif. ¿Cómo se dice naif en español? Se me fue. Inocentes, perdón,
Se me fue. Somos muy inocentes al escuchar la palabra del Señor y a veces no la creemos. Y y yo dije, no, diablo mentiroso, me estás tratando de jugar la sucio, dije yo. Y hermano, pero yo le escuchaba y que sonaba más fuerte. Me decía, te he dicho que no te muevas, no hagas nada, no llames a nadie. Yo te proveeré. Ok. Bueno, para hacerles el cuento largo, corto, hermano, no llamé a nadie. Y le entregué toda mi confianza al Señor. Está bien, Señor, yo te creo, yo sé que eres tú que me está hablando y confiaré en ti y yo sé que tú me proveerás. Hermano, al final de la semana pues me llaman de mi compañía que tengo que ir a recoger un cheque, que me van a estar dando un cheque semanal mientras dure la pandemia. Entonces Dios cumplió su palabra. No era el cheque completo, pero por lo menos era el 75% de mi salario libre de impuestos. Y estuve así, hermano, hasta que la pandemia nos permitió regresar al trabajo. Y no solamente eso, también me daban canastas básicas. Sí, hermano, Dios cumplió su palabra. Porque yo escuché su voz y me supe mantener quieto. Eso pasa cuando escuchamos la palabra, la voz del Señor y le hacemos caso al Señor. Y entendemos el poder de Dios. Y entendemos que tenemos que vivir por fe. Y no por lo que nuestros ojos vean. Porque en ese momento nosotros yo pude haber visto, ¿no? ¿Por qué yo no voy a amarlo? Yo lo voy a amar. No has visto las cosas, no has visto los hospitales, no has visto que nadie está trabajando, no has visto que no hay nadie en la calle. ¿Por qué yo me voy a quedar? ¿Por qué yo me voy a quedar quieto? No, yo tengo que generar, yo tengo que alimentarme. Sin embargo, opté por la opción de Dios. Opté por la opción de Dios, hermanos, y el Señor se glorificó. Ya para terminar, hermanos, ya no quería compartirles algo corto. Y ya para terminar, sí, ya voy a terminar. No es como cuando David dice que ya va a terminar y no termina. Yo ya sí voy a terminar. Quiero que leamos, hermano, Marcos 4. Vamos a leer del 35 al 40. Marcos 4 del 35 al 40. Cuando lo tengan, díganle amén, por favor. Okay, hermanos, bueno, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Este es el pasaje cuando Jesús calma la tormenta. Jesús y con sus discípulos han pasado un momento compartiendo el amor de Dios con sus discípulos a las personas. Y en este momento pues Jesús y los discípulos se retiran. Y dice la palabra del Señor: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Digo yo, wow, qué paz tenía Jesús. Él no simplemente estaba dormido, hermano. Él tenía su cabeza sobre una almohada. En medio de una tormenta. En medio de una tormenta, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros ni siquiera podemos dormir. Nos vamos a dormir al piso, al sofá, y agarramos lo primero de almohada y estamos intranquilos. Sin embargo, él está en medio de la tormenta y está dormido con una almohada, relajado. Eso es tener paz. Lo despertaron y le dijeron a sus discípulos: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?
Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos. Y después dijo Jesús a sus hijos en Fraternidad Derby: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Hermano, muchos de nosotros debemos estar pasando por alguna situación. Pero ¿por qué estamos asustados? ¿Por qué no tenemos fe todavía? ¿Por qué dejamos que el temor se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Por qué en un momento difícil de nuestra vida siempre es Dios el último al que buscamos y no es el primero? Cuando nos sentimos enfermos, ¿por qué nuestro primer pensamiento es ir al médico y no levantarnos y orar? ¿Por qué no es acercarnos a la presencia del Señor? ¿Por qué todavía no tenemos fe? Pongámonos de pie y esto es lo que les quería compartir. Quiero que oremos un momento, hermanos, y meditemos y pensemos en eso que tiene nuestra mente atribulada. Yo no sé qué será eso que tenga tu mente atribulada, que tenga tu mente complicada, que te esté quitando el sueño por las noches. Pero hermano, Dios está aquí y Él quiere entregarte su paz.